Hola, emergencieras y emergencieros, urgencieros y urgencieras. En el vídeo de hoy vamos a ver los bloqueos de rama y los hemibloqueos. Vamos a verlos por varias razones. Porque modifican bastante lo que es la morfología de los QRS y en algunas alteraciones, como en el síndrome coronario agudo, nos pueden impedir que valoremos exactamente las elevaciones del ST o ondas Q que aparezcan. Como son alteraciones muy frecuentes, pues vamos a verlas, pero no constituyen una urgencia, no son una urgencia, ¿vale? Como puede pasar con otras alteraciones que las veamos y tengamos que actuar corriendo. Para ponernos en situación, vamos a hacer un repaso al sistema de conducción cardíaco. El impulso se genera en el nodo sinusal, pasa al nodo auriculoventricular y del nodo ventricular hay una parte que se llama haz de His antes de separarse en lo que vamos a ver hoy, la rama derecha del haz de His y la rama izquierda. ¿Vale? Vamos a ver primero los bloqueos de rama, cuando se bloquea una u otra completamente, pero tenemos que saber a su vez que la rama izquierda se separa en dos, el fascículo postero inferior que va por detrás y el fascículo antero superior que va por delante. Al final se unen, luego lo veremos, así que esta rama izquierda tiene el fascículo que he dibujado aquí y luego tendría otro que va por aquí arriba. Entonces esa es la segunda parte que vamos a ver, que son los hemibloqueos. Cuando solo se bloquea el fascículo de arriba o el fascículo de abajo dentro de la rama izquierda. Bien, para ello vamos a hacer un repaso y nos acordamos de que el impulso cardíaco del corazón va en esta dirección y colocado en el cuerpo va de arriba abajo, de derecha a izquierda y de delante hacia atrás. No me puedo meter hacia dentro de las pantallas, pero la flecha estaría hacia dentro de vuestra pantalla. Entonces, este sería un esquema de la despolarización del corazón, cómo va el impulso eléctrico, y nos acordamos que donde ponemos los electrodos al final son ojos que observan si ese impulso se acerca o se aleja. Entonces, para los bloqueos de rama vamos a fijarnos en V1 y en V6. En condiciones normales, V1 desde aquí ve que el impulso se aleja. Cuando alguien ve que el impulso se aleja, tenemos que en V1 es negativo predominantemente el QRS. ¿Qué ve V6 desde aquí? Que el impulso se le acerca. Entonces lo que nos va a dibujar es un complejo predominantemente positivo. Si habéis visto otros vídeos, recordaremos que los electrodos que observan de manera perpendicular al paso del impulso eléctrico van a pintar que no me sale, un complejo QRS que tendrá mitad y mitad. Porque hasta aquí ven que se acerca y a partir de aquí, a partir de aquí verán que se aleja. Bien, pues dicho esto, nos vamos a fijar en V1 y en V6 para determinar los bloqueos de rama. En V1 es negativo, como hemos visto, y en V6 el complejo es positivo. Antes de comenzar, me gustaría determinar que no vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares, esos son distintos. Eso sería que el nodo sinusal genera un impulso que pasa al nodo auriculoventricular y aquí hay un bloqueo que no pasa a los ventrículos. Unos impulsos pasan, otros no. Bueno, esos son los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado tipo 1, segundo grado tipo 2, tercer grado, que algunos sí que se consideran una urgencia o una emergencia en las que hay que actuar rápidamente. Nosotros lo que vamos a ver aquí, como he dicho antes, son los bloqueos de las ramas. También se llaman bloqueos, pero son trastornos intraventriculares, son trastornos dentro del ventrículo que no generan urgencia per se por presentar uno. Luego veremos que se puede complicar con otras cosas. Cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, la electricidad que hemos dicho que del nodo sinusal pasa a la V y de la V simultáneamente pasa por las dos ramas, en este caso por la rama derecha no va a pasar, va a pasar solo por la rama izquierda.
Así que en condiciones normales tenemos que la P es la contracción de las aurículas, de las dos aurículas, y el QRS es la contracción de los dos ventrículos, ¿vale? Si un ventrículo se activa antes que el otro, la electricidad va a pasar por uno antes que otro, por lo que nuestro QRS, que es la suma de los dos, lo vamos a poder ver desglosado en dos, ¿vale? Tendremos que pasar la electricidad primero por uno y luego por otro. Así que vamos a tener la primera característica de los QRS es que me van a hacer un QRS ancho. ¿Cuándo determinamos que un QRS es ancho? Cuando tiene 3 o más milímetros, ¿vale? Que equivalen a 0,12 segundos o 120 milisegundos. 3 o más milímetros, ya tenemos un QRS ancho. ¿Cómo se activa primero uno antes que el otro? Tanto en derecha como izquierda. Os estaba explicando el de derecha, pero en el de izquierda pasa igual. Si la electricidad no pasa por aquí, vamos a poder ver que se activa primero este ventrículo, pim, y luego el otro, pim. ¿Cómo llega la electricidad al ventrículo que está bloqueado? Pues como todas las células del corazón tienen la capacidad de conducir, lo van a hacer a través de todas estas células del miocardio. ¿Qué le pasa a estas células? Que no están especializadas en conducir electricidad, por lo que lo van a hacer de manera más lenta. Por eso podemos ver que el sistema de conducción normal pasa a un ventrículo, el ventrículo normal, y el otro irá más tarde. En el de rama izquierda nos pasa lo mismo. La derecha pasa la electricidad normal y al ventrículo izquierdo me llega la electricidad a través del miocardio, ¿vale? Podemos decir que lo que sería el sistema de conducción normal tiene una velocidad como una autopista y el miocardio sería como un camino de piedras. Va a pasar, pero pasa más lento. Bien, así que primera característica de los bloqueos de rama, que tienen en común tanto el de derecha o el de izquierda cuando son completos, que el QRS está ensanchado. Y la segunda característica que tienen en común es que la P hemos dicho que es la contracción de la aurícula, el QRS la contracción del ventrículo y luego tenemos el segmento ST con la onda T. Esto es la relajación, ¿vale? Si la actividad eléctrica no ha pasado por el ventrículo de manera normal, no se va a relajar de manera normal. Así que me pueden dar alteraciones en el ST que esté descendido o en la onda T. Así que en las derivaciones en las que veamos esta M, por llamarla de alguna manera, vamos a ver también alteraciones en el ST y en la onda T. Luego, cada uno, aquí ya no tienen las mismas características. Unos van a hacer, el de derecha va a hacer unos criterios electrocardiográficos, unos dibujos, por así decirlo, en unas derivaciones, y el de izquierda va a hacer unos dibujos en otra. ¿Dónde más o menos mira todo el mundo esas alteraciones? Se miran en V1 y en V6. ¿Por qué? Porque con mirar V1 desde aquí y V6 desde aquí, ya nos podemos hacer la idea de si este vector va realmente así o ha sufrido alguna modificación por este territorio que está, este o este bloqueado. Vamos a empezar con el de rama derecha. Cuando es completo es cuando ese QRS es mayor de 3 milímetros, y esta es la abreviatura que suelen poner en los informes médicos, que muchas veces no entendemos lo que ponen. Esto es bloqueo completo de rama derecha del haz de His. Bien, pues el bloqueo completo de rama derecha del haz de His tiene unos criterios que se llaman electrocardiográficos, que es todo este tochazo que viene aquí, que lo he sacado de las últimas guías publicadas en el 2018 de AJA, en el que hablan de las bradicardias y de los trastornos de la conducción. Bien, estos criterios están en cualquier libro y si lo pones en Google también. Criterios de bloqueo de rama derecha. Nos van a decir que el QRS mide más de 120, eso es más de 3 milímetros, ya lo hemos visto. Y nos van a decir que hay una serie de patrones que hay en unas derivaciones, ¿vale? Esto ni lo voy a leer. Voy a simplificarlo en el dibujo. Os he puesto el dibujo
¿vale? Esto lo he sacado del Vélez, estos dos, y os he puesto una foto real porque muchas veces pues parece que en los dibujos es muy bonito y luego no lo vemos, pero vamos a ver que es cierto lo que nos dicen. Nos dicen que en V1 y en V2 el patrón es RSR'. ¿Qué quiere decir RSR'? Pues como veis aquí, R es la primera onda pequeñita, S es la negativa y como todo lo positivo es R y es la segunda que nos aparece, esta de aquí, es R'. Si rebobinamos, tenemos que V1 de manera normal es así, R y una S grande, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en grande. V1 en condiciones normales tienen una R y una S grande. En el patrón, en el bloqueo de rama derecha, perdón, vamos a tener una R y S, hasta aquí igual, pero luego nos va a aparecer la segunda R. Esto es R, S, R'. Si os fijáis, no es una M como la que hemos dibujado antes, ¿vale? Pero sí que tenemos una M. Y además, otra cosa que pasa, que en V1, que desde aquí ve cómo se aleja, predominantemente hemos visto que es negativo. En el bloqueo de rama derecha se hace predominantemente positivo, ¿vale? No puede ser que una derivación que está viendo cómo se le aleja el impulso me da un QRS, veis en el dibujo, predominantemente positivo. Todo esto es positivo. Bien, ¿qué nos dice que pasa en V6? Tenemos una S empastada. ¿Qué quiere decir? Que es más gordita de lo normal. Perdón. Es una S más gordita de lo normal. Y aquí vemos que en un electro normal igual tenemos primera onda positiva es R, aquí tenemos una S pequeñita y otra R'. Y si nos vamos a V6 del mismo electro, pues tenemos una onda S pues muy gordita. Eso es la traducción de todo esto que pone aquí, que os lo podéis leer en el vídeo cuando lo rebobinéis, porque yo voy a pasar la diapositiva. Y lo que os quiero decir es que esto se nos olvida. Entonces hay que hacer algún tipo de regla mnemotécnica para acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos un QRS ancho. Cuando veamos un QRS ancho, cuando estamos haciendo la sistemática de interpretación, primero vemos frecuencia, luego vemos ritmo y luego vemos ondas. Empezamos por la onda P y luego el QRS. Esto tiene un porqué. Porque si hemos encontrado una onda P, como tiene que ser, positiva en 2, 3 y AVF, bla, 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 y significa que el impulso viene del nodo sinusal, si veo un QRS ancho, no me asusto porque viene del nodo sinusal, porque otra opción de QRS ancho es que venga del ventrículo, ¿vale? Estamos en unas alteraciones que generan un QRS ancho, pero como yo he hecho la sistemática de interpretación en orden y aunque este QRS sea ancho, tengo mi P delante. Así que el impulso viene del nodo sinusal porque tiene mi P y el QRS es ancho. ¿Por qué? Porque se estropea por el camino. Esta rama o esta. ¿Qué hacemos cuando vemos P y un QRS ancho? Vamos a buscar esta onda M que os digo en V1 o en V6. Bien, si la vemos en V1, como es este dibujo, es de rama derecha. ¿Cómo me acuerdo que V1 es de rama derecha? Pues fijaros dónde tenemos el electrodo de V1 y vosotros lo podéis ver si os pusierais V1 en el cuerpo. V1 está más cerca del brazo derecho, así que si vemos la M en V1 es de rama derecha. De rama derecha. Ahora nos vamos al de rama izquierda y tenemos lo mismo. Bloqueo completo de rama izquierda de la de His. Y como veis tenemos una lista interminable de criterios electrocardiográficos que nos dice la AJA que están en cualquier libro y están en internet que tiene que tener el bloqueo de rama izquierda. De nuevo un QRS ancho. Y nos dice que tiene que tener una onda R mellada o dentada en las derivaciones todas estas. Normalmente se mira V6, ¿vale? Así que en V6 vemos que hay una onda R que en vez de ser un pico solo, pues tiene los dos ventrículos. En el de rama izquierda, la M es más como yo la he estado dibujando.
Además nos dice más criterios que tiene que tener pues las 5 barritas naranjas que veis. Os pongo como antes para que veáis que los dibujos coinciden con la realidad. Tenemos en V6 una R mellada. Así que de nuevo hacemos un análisis del electrón y vemos que tiene P positiva, bla bla bla, entonces viene de la aurícula y llegamos al QRS y vemos que es ancho. No viene del ventrículo porque tiene P. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bloqueo de rama. Vemos si es derecha o izquierda. ¿Cómo sé cuál de las dos es? Buscando una onda M, donde en V1 y en V6. ¿Que tiene la M como este en V6? Es de rama izquierda. ¿Cómo me acuerdo que es de rama izquierda? Porque el electrodo de V6 lo ponemos pegado al brazo izquierdo. Bien, y esa es la manera de ver los bloqueos de rama. Lo de la M es una regla mnemotécnica para acordarnos. Yo lo explico así en clase y es la mejor manera de que se nos quede, porque estos criterios que os he puesto aquí están muy bien, pero se olvidan. Además, si no estamos acostumbrados a manejar electros, ya llega un momento en el que no sé ni lo que es la R, ni la S, ni la R'. Entonces se nos va. Os enseño un electro normal. Habría que hacer frecuencia, ritmo, todos los pasos, y cuando llegamos a la P vemos que es positiva en 1, en 2, en 3 y en AVF. Eso significa que el impulso en las derivaciones inferiores, que son esas que he dibujado, las derivaciones que ven desde aquí abajo, ven como el impulso se acerca, como el impulso de la aurícula se acerca. Así que P tiene una P que procede, que significa que el impulso procede del nodo sinusal. Pero cuando llegamos al QRS, vemos que es un QRS ancho, ¿vale? El QRS tiene que ser menor de 3 milímetros y tenemos un QRS que si lo ampliamos es bastante ancho, lo mires por donde lo mires. Procedimiento entonces, pienso, QRS ancho no es del ventrículo, porque viene de la aurícula, que es un bloqueo de rama. Bien, ¿cómo sabemos si es de rama derecha o izquierda? Nos vamos a V1 y a V6. Vemos una M aquí, no está, pero en V6 sí está, ¿vale? Vemos una onda R que está mellada. Lo vamos a ampliar para que veáis la melladura de la onda R de V6, ¿vale? Lo de la M, bueno, en V5 se ve muy bien, es una regla mnemotécnica, ¿vale? Hay veces que no se ve tan bien y lo que aparece es este patrón como un tobogancito, ¿vale? Pero creo que más o menos queda claro lo de la M. Más cosas para deciros que ahora que la he visto mejor en V5 me he acordado. Las derivaciones V1 y V2 están al lado. Si no lo vemos bien en V1, muchas veces se ve el dibujo en V2 y en este caso nos pasa lo mismo. Si no lo vemos bien en V6, muchas veces la de al lado sí que se ve mejor, ¿vale? Así que tenemos estas dos miran el corazón desde el lado derecho y estas miran al corazón desde el lado izquierdo. Como veis, dijimos que las derivaciones que tienen un paso de la electricidad anómalo tendrán una repolarización, un ST anómalo, que aquí está descendido. En otros electrocardiogramas podemos tener el ST normal y la onda T invertida. Vamos a ver uno de rama derecha. Frecuencia, ritmo, tal, y nos vamos a las derivaciones 1, 2, 3 y AVF, donde buscamos nuestra onda P. Me he torcido ahí un poquito, positiva. Onda P positiva significa que las derivaciones inferiores ven que el impulso se acerca en la aurícula, así que viene del nodo sinusal. Y luego me di cuenta que hay un QRS ancho. No me asusto, no viene del ventrículo, porque tengo mi P. Tengo un QRS ancho. Así que tengo un bloqueo de rama derecha. Me voy a las derivaciones V1 y a las derivaciones V6 y miro donde tengo algo que se parezca a una M. Ampliamos V6 y no tenemos una M, tenemos positivo y negativo. Si ampliamos V1 y V2 sí que tenemos nuestra M. Exactamente esa M es lo que llamamos R, S, R'. Esa es la R, esta es la S y esta es la R'.
En las derivaciones en las que tengamos esta alteración, vamos a tener, como hemos dicho, ST o onda T alterados. Si no lo vemos bien en V1, vemos que en V2 y en V3, las que están cercanas, también tiene esa alteración. Más cosas que nos llaman la atención: V1 tiene mucha predominancia positiva cuando es una derivación que totalmente ve que se aleja el impulso, con lo que tendría que ser negativa. Así que tenemos un bloqueo de rama derecha. Y siguiendo los criterios estos electrocardiográficos que vimos antes, en V6 vemos que la onda S está ancha y gordita, ¿vale? Es la S empastada que vimos antes. Así que esa es la manera que yo tengo para ver los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda. Hay otra regla mnemotécnica que utiliza el mismo sistema mío de EMS que hemos visto, que se llama la regla mnemotécnica de William y Morrow. William tiene dos L's, en inglés left, me dice que la M aparece en V5, V6, AVL y 1, derivaciones que están en el lado izquierdo del cuerpo. Para Morrow utilizamos RR de right para acordarnos que la M está en la derecha, que es V1 y V2. Hay que aprenderse este cuadro, pero lo que he explicado yo es el mismo cuadro pasado al electro. Deciros de los bloqueos de rama que pueden ser intermitentes y pueden ser alternantes. Intermitente será que en este caso tenemos un bloqueo de rama izquierda, aunque se ve un poco mal porque tiene las derivaciones seguidas. V1 es muy negativo y en V6 tenemos una R mellada. ¿Veis ahí la melladura? Tengo una P delante, viene del nodo sinusal, y un QRS anchos que se ha estropeado el impulso por el camino. ¿Dónde voy a ver la M? La busco en V1, la busco en V6. Si no la veo bien en V6, como hemos dicho, nos vamos al de al lado, y en V5 la vemos, así que es de rama izquierda. Y como veis, aquí de repente desaparece. Bien, por frecuencia cardíaca, este electro es de una prueba de esfuerzo o por lo que sea, muchas veces se ponen y se quitan. Que se pongan y se quiten no pasa nada. El problema es cuando alterna un rato de rama derecha y un rato de rama izquierda. Puede ser que tenga indicación incluso de colocación de marcapasos. Bien, que sepáis que podéis estar mirando el electro y ver rama izquierda o derecha, y de repente un electro normal y luego volverse a poner. No es que hayáis visto visiones, como a mí la primera vez que me pasó, y dices, uy, ha cambiado. Es que es cierto, hay veces que cambian y se alternan. Cuando se alterna uno con otro, sí que es malo. Hasta ahí los bloqueos de rama, y ahora vamos a ver otra cosa un poquito más concreta. Los bloqueos de rama que hemos visto hasta ahora, pues por esas alteraciones del segmento ST o esa, voy a volver al de izquierda, negativización de todas las derivaciones, todo esto está muy negativizado, me impide ver muchas cosas a nivel isquémico del síndrome coronario agudo, y el ST y la onda T, que al final se ven en V5, V6, 1 y AVL, hay más cosas alteradas, me pueden impedir que podamos valorar un síndrome coronario agudo. Por eso, cuando tenemos un síndrome coronario, un dolor torácico, perdón, un paciente con dolor torácico que tenía un bloqueo de rama izquierda o que le ha aparecido, tenemos que tratarlo como si fuera un síndrome coronario agudo hasta que se demuestre lo contrario. Porque, como podéis ver, también pasa otra cosa. Aquí tenemos que podemos ver como si el ST estuviera elevado. Esto también lo provoca el bloqueo de rama izquierda. Para saber si está elevado de verdad hay que aplicar unos criterios y unas mediciones en las que no vamos a entrar, ¿vale? Pero esto también me lo provoca el bloqueo de rama. Así que son muchas cosas las que, si tenemos un dolor torácico, este bloqueo de rama nos impide ver correctamente, el de rama izquierda. Toda la vida se ha dicho que dolor torácico con bloqueo de rama izquierda nuevo o que lo tenía, hasta que no se saquen troponinas y se descarte, no podemos tratarlo como si el paciente no tuviera nada. Y os digo también que las
guías de síndrome coronario agudo con elevación de ST, las últimas de agosto del 2007, aparte del bloqueo completo de rama izquierda, que es este que tenemos aquí, nos dicen que el de rama derecha, si también aparece nuevo, si lo tenía, también nos impide ver muchas cosas que pueden aparecer con un con un síndrome coronario agudo a nivel electrocardiográfico. Así que ya han metido los dos bloqueos como vamos a tratar al paciente como si tuviera lo peor antes de descartarlo. Y vamos a pasar a los bloqueos fasciculares. Ahora sí. Tenemos aquí un esquema del nodo sinusal pasa a la UV como antes y tenemos la rama derecha y la izquierda. Os dije que la izquierda se dividía en dos. Tenemos un fascículo, el que está de morado, este de aquí, que se llama anterior o anterosuperior, porque va por arriba, y tenemos este que está más clarito, que se llama posterior o posteroinferior, porque va por la parte de atrás y por abajo. La gracia de estos fascículos, como veis al final, es que se vuelven a unir. En este caso, por lo tanto, tanto si se bloquea este como si se bloquea este, no va a haber paso de electricidad a través del miocardio por la carretera de piedras que comentábamos. Porque si se bloquea por aquí, el impulso baja por aquí y sube para arriba. Si se bloquea por aquí, el impulso baja por este y sube por este hacia arriba. No ensanchan el QRS, los bloqueos fasciculares. En los de antes sí se ensancha porque si se rompe esta va a través del miocardio la electricidad y si se rompe la izquierda entera va a través del miocardio, no hay otro circuito por el que pueda pasar porque son ramas independientes, pero en el caso de los bloqueos fasciculares sí que la electricidad, si no puede pasar por un lado, irá por el otro y volverá. Así que no me ensanchan el QRS porque no va a haber electricidad que vaya más lenta que la otra. Pero sí que me van a modificar el eje. ¿Por qué modifican el eje? Por esto que acabamos de hacer. Si nuestro impulso eléctrico tiene esta dirección normalmente y se bloquea, lo que va a hacer la electricidad es ir hacia arriba. Entonces esta flecha que hemos dibujado se va a subir hacia arriba y me va a modificar el eje hacia un lado. Si se bloquea el otro, lo voy a pintar de verde o lo que sea esto. Si se bloquea este, va a ir por aquí y va a tomar la zona bloqueada del revés, con lo que esta flecha me la va a mover hacia allá. Así que me puede variar el eje, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Qué nos dice la AJA, como hemos visto antes, y cualquier libro de electros y cualquier página de internet en la que busquemos hemibloqueo? Se llama hemibloqueo anterosuperior cuando se modifica este, anterosuperior, y postero-inferior cuando se modifica este, cuando se bloquea, mejor dicho. Hemibloqueo del fascículo, les llaman fascículos. Bueno, pues todos estos criterios. Que la duración del QRS es menor de 120, es decir, no se ensancha. Que nos modifica el eje, ya lo hemos dicho. Y luego nos dice los criterios de cada uno. En el postero inferior, igual, QRS menor de 120, es decir, normal. Pero sí que me modifica el eje. La onda RS, QR, bla, bla, bla. Y empiezan a ver aquí una serie de criterios electrocardiográficos que son ciertos cuando los vemos en un electro que tiene estas alteraciones, pero que son complicadas de recordar si era QR. Por ejemplo, vamos a ver este. Nos dice que hay una QR, es decir, si lo dibujamos, tenemos una onda P. Q es una onda negativa, si es minúscula es pequeña. Con una onda R me está diciendo alta. Tampoco modifican el ST. Este patrón es el que aparecerá en AVL. Me está diciendo, por ejemplo, me está diciendo que en las derivaciones 2, 3 y AVF hay una R pequeña, voy a poner la P, una R pequeña y una onda S profunda. En 2, 3 y AVF. 2, 3 y AVF son las derivaciones que miran el corazón desde abajo, con lo que si del nodo sinusal pasa al nodo AV y de aquí sacamos esta flecha y las derivaciones que observan desde aquí abajo ven que esta flecha se acerca, 2, 3 y AVF van a ser derivaciones que siempre van a ser positivas en un electrocardiograma normal. ¿Qué nos está diciendo en el
bloqueo antero superior? Que son negativas, algo que, predominantemente negativas, algo que nos hace decir que esta flecha va del revés. ¿Por qué va del revés? Pues que, como hemos dicho antes, se ha bloqueado algún fascículo que me hace modificar para acá o para allá esa flecha. Bien, en el posterior inferior pues nos dice otras características que las tenemos aquí: RS en una, QR en tal tal, un jaleo que no nos vamos a acordar. Esta tabla es el resumen de estos criterios que dice todos los sitios que tiene que tener un hemibloqueo anterior o posterior. El anterior me bloquea el eje a la izquierda. ¿Por qué? Rama derecha y rama izquierda. La izquierda a la vez tiene el fascículo anterior y el posterior. Bloqueo del anterior, plus. ¿Cómo me va la electricidad? De aquí hacia arriba. Así que la flecha normal se modifica para arriba. Si aquí está la cabeza del paciente y aquí los brazos, este es el izquierdo, eje a la izquierda. El hemibloqueo posterior se bloquea el paso de la electricidad por aquí y me va a ir por el fascículo anterior y lo va a tomar del revés, con lo que mi flecha normal se va a modificar hacia allá. Y esta es la parte derecha de la persona, así que el posterior me lo modifica a la derecha. ¿Y qué más cosas vemos? Que en 1 y en AVL hay ondas R pronunciadas. En el anterior. Nos vamos aquí y nos dice que en AVL hay ondas R altas. Y el posterior nos decía, vamos a verlo, que la onda R alta está en 3 y en AVF. Perdón, en 2, 3 y AVF la onda R pronunciada. Es decir, las características son contrarias. ¿Vale? En uno aparecen las ondas R pronunciadas en estas derivaciones y en el otro aparecen en las otras. De igual manera, aunque en esta tabla esté resumido, tampoco nos vamos a acordar de dónde estaban las R profundas y las S pronunciadas. Así que alguien que se debería de aburrir mucho en la biblioteca dijo: voy a coger un bloqueo del fascículo anterior. Y tenemos que en 1 es predominantemente positivo. En 2 es predominantemente negativo. En 3 es predominantemente negativo. En AVR nos da igual porque no aparece ni en la tabla ni en los criterios de antes. En AVL es predominantemente positivo y en AVF predominantemente negativo. Si me voy a la tabla, os prometo que se cumple. Eje izquierdo, en 1 y en AVL R pronunciadas, en 1 y en AVL las ondas R pronunciadas, y en 2, 3 y AVF las ondas S profundas. 2, 3 y AVF las ondas S profundas. Así que la tabla se cumple. ¿Cómo vamos a recordar esto? Con la regla mnemotécnica que se llama PNN da pena, que nos dice: 1, positivo; 2, negativo; 3, negativo. PNN. AVR nos da igual, AVL positivo y AVF es negativo. Así que esta es la regla mnemotécnica: positivo, negativo, negativo. En AVR me da igual, esta P es de AVL y esta N de AVF. Este es el PNN da pena. Tenemos que el eje también está desviado a la izquierda. 1 positivo y AVF negativo es un eje desviado a la izquierda. Así que se cumplen los criterios de un bloqueo del fascículo antero superior. ¿Cómo vamos a saber cuándo es el posterior? Pues el posterior, que es este ejemplo, es muy raro. ¿Vale? Es muchísimo más frecuente que aparezca el anterior. El hemibloqueo anterior, que es justamente el anterior que hemos visto.
1 negativo y AVF positivo me dan un eje desviado a la derecha. Y yo siempre que veo estos ejes desviados, pueden ser por muchas causas, pero es cuando voy a buscar el hemibloqueo. Y en este caso ponemos el penene da pena y vamos a ver que es justo lo contrario. Donde tiene que ser positivo es negativo. Donde antes eran negativos, ¿veis? Son positivos. Este tendría que ser positivo y es negativo. Es lo contrario de penene da pena. Cuando se cumple, positivo, negativo, negativo, da igual, positivo, negativo, con el eje cambiado, hemibloqueo anterior. Cuando justo es lo contrario, pongo las P's y las N's de penene da pena y justo donde tendría que ser positivo es negativo y viceversa, es el hemibloqueo posterior. ¿Para qué nos sirve esto? Podemos tener un paciente con un bloqueo de rama derecha y con un bloqueo del fascículo anterior, así que solo nos queda este fascículo libre. Podemos tener un paciente con un bloqueo de rama derecha y un bloqueo del fascículo posterior, así que solo nos queda el anterior funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, se van rompiendo fascículos, se van rompiendo ramas por las que la electricidad pasa y puede llegar un momento en el que se rompan todas y no pasen los estímulos al ventrículo y tengamos uno completo. Se conviertan estos en uno de los auriculoventriculares. Es los anteriores y los posteriores, los semibloqueos, los últimos que hemos visto, no son de correr ni de ninguna alteración rara. Os los explico para que los sepáis. Resumiendo, tenemos los bloqueos de rama derecha y de rama izquierda. Características comunes de ambos. QRS ancho. Alteraciones del ST y de la T en las derivaciones en las que nos aparezca una alteración del paso de la electricidad. En el de rama derecha vamos a tener una M en V1. La M tiene la forma de RS, R'. ¿Cómo me acuerdo que es de rama derecha? Porque V1 lo tenemos colocado a la derecha del cuerpo. El bloqueo de rama izquierda va a tener otra M, pero en este caso nos va a aparecer en V6. Me acuerdo de que es de izquierda porque el electrodo de V6 lo tenemos colocado en la parte izquierda del cuerpo. Por otro lado hemos visto los hemibloqueos. La rama derecha por un lado y la izquierda por otro, que se divide en el anterior y en el posterior. Características de ambos varían el eje, porque en este caso están unidos al final, con lo que la electricidad por la parte bloqueada va del revés por un lado o va del revés por otro. Y mi flecha final me la mueven para arriba o para allá. Y otra de las características que tienen es que como no hay paso de electricidad por fuera del sistema de conducción, que es la autopista, mi QRS no va a ser ancho. ¿Cómo los descubro? Cuando yo veo un eje desviado en el electro, me voy a buscar las características electrocardiográficas. En el anterior me dice que en 1 y en AVL tengo una R muy positiva y en 2, 3 y AVF tengo una S muy negativa. Si no me acuerdo de esto, aplico el penene da pena y se cumple. En el posterior, las características son al revés. En 1 y en AVL el complejo será negativo y en 2, 3 y AVF el complejo será positivo. Cuando pongo penene da pena encima del electro, justo es al revés. Y de esta forma
cazo el posterior, que es muchísimo menos frecuente. Y hasta aquí los bloqueos de rama y los semibloqueos. Que sepáis que, como he dicho antes, no es patología urgente, es más electrocardiografía de base. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por redes sociales o aquí en los comentarios del vídeo, alguna sugerencia o algún punto de mejora. Os dejo mi web también, el apartado de electrocardiografía, y ahí tenéis también todas las redes sociales donde me podéis seguir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.